David Davis parecía ser un hombre educado y de voz suave que vivía en Inglaterra con su esposa y sus 2 hijos en una casa modesta. Pero detrás de esa imagen de ciudadano modelo se escondía una verdad impactante. Era un fugitivo buscado a nivel internacional, viviendo bajo una identidad falsa. Aún más perturbador, la mujer que afirmaba ser su esposa era en realidad su hija biológica. Lo que él llamaba familia era, en realidad, una historia de fachada retorcida, cuidadosamente elaborada para escapar de la ley. Durante años, manipuló a su hija para que fingiera ser su esposa, la controló emocionalmente y la obligó a tener hijos mientras ocultaba los aspectos más oscuros de su vida secreta. Pero la pesadilla no terminó ahí. Cuando el verdadero hombre cuya identidad había robado reapareció repentinamente, David tomó una decisión despiadada. Lo eliminó para silenciar la verdad y borrar toda evidencia. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Cómo logró vivir sin ser detectado durante tantos años a pesar de estar huyendo? Descubramos toda la historia en el video de hoy. Si te interesan los casos reales de crímenes impactantes, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias intensas y estremecedoras. El 28 de julio de 1996, mientras el sol salía sobre las aguas frente a la costa de Devon, Inglaterra, un pescador anciano remaba su pequeño bote por el vasto mar abierto. Con más de 30 años de experiencia, había enfrentado muchas tormentas, pero nada de lo que había visto se comparaba con lo que encontró ese día. Al recoger sus redes, vio algo extraño flotando en el agua azul profunda, a unos 10 kilómetros de la costa. Al acercarse se dio cuenta de que era el cuerpo de un hombre, boca abajo, frío y completamente inmóvil. Lo más inquietante, un ancla de unos 4,5 kilos estaba atada fuertemente al cuerpo con una cuerda gruesa. Esto claramente no era un accidente. Alguien había intentado mantener el cuerpo sumergido, ocultando la verdad bajo la superficie. El pescador alertó de inmediato a las autoridades. La policía, forenses y agentes experimentados llegaron rápidamente al lugar. Trabajando con urgencia y precisión, recuperaron el cuerpo y lo llevaron a tierra firme, donde la luz del día reveló detalles perturbadores. El examen inicial mostró que todos los bolsillos del pantalón del hombre estaban volteados y completamente vacíos. No había billetera, ni identificación, ni teléfono, ni ningún objeto personal. Alguien se había esforzado por borrar la identidad del hombre, complicando la investigación desde el principio. Los investigadores documentaron cuidadosamente la posición del cuerpo, la ubicación exacta del hallazgo y buscaron objetos en los alrededores. Exploraron la vasta zona marina cercana, buscando señales de embarcaciones u otros elementos sospechosos, pero no encontraron nada. Todo parecía haber sido arrastrado por el mar. Luego, el equipo forense examinó el cuerpo externamente. No se encontraron lesiones físicas importantes típicas de crímenes violentos. Sin embargo, se notó una leve hinchazón en el rostro y el cuello, lo que sugería que el hombre pudo haber sufrido asfixia o haberse ahogado antes de fallecer. Esto planteó una pregunta crucial. ¿Fue inmovilizado y arrojado al mar aún con vida? Fue entonces cuando un investigador notó algo importante, un reloj Rolex que aún funcionaba en la muñeca de la víctima. Era un objeto raro, intacto a pesar de haber estado sumergido en agua salada durante días. Más que un lujo, se convertiría en la clave para resolver el caso. La policía contactó a Rolex y rastreó el número de serie grabado en el reloj. Los registros mostraron que había sido revisado en 1986 y que el propietario registrado era un hombre llamado Ronald Platt. Esta fue la primera pista real para descubrir la identidad del hombre. Una vez confirmada la identidad, la policía comenzó a investigar los antecedentes de Ronald Platt. Visitaron su última residencia conocida en Essex, lejos de donde se había encontrado el cuerpo. Allí identificaron a David Davis como la última persona conocida en haber tenido contacto con Platt antes de su desaparición. Había surgido una nueva pista, una que podría revelar la verdad detrás de esta misteriosa muerte. Se realizaron entrevistas y vigilancia sobre David Davis. Los investigadores se centraron en explorar la conexión entre Davis y Platt, buscando motivos y pistas en sus interacciones recientes. Al mismo tiempo, la policía revisó informes de personas desaparecidas y otros registros criminales tanto de Essex como de Devon en busca de posibles vínculos. Mientras tanto, el equipo forense realizó análisis adicionales. Una muestra de líquido pulmonar reveló rastros de agua salada.
Esto probaba que el hombre había inhalado grandes cantidades de agua estando aún con vida, una fuerte evidencia de ahogamiento. Las pruebas toxicológicas descartaron envenenamiento o uso de drogas antes de la muerte. Los forenses también notaron hematomas en las muñecas y los tobillos, lo que posiblemente indicaba que la víctima había sido atada o sujetada poco antes de fallecer. Este detalle reforzaba la teoría de que Platt pudo haber sido secuestrado o inmovilizado. Además de la autopsia, se convocó a oceanógrafos para estudiar las muestras de agua salada y los niveles de absorción de agua en la ropa de la víctima. Su análisis estimó que el cuerpo había estado sumergido por varios días, coincidiendo con la fecha en que Platt fue visto por última vez. Según las corrientes marinas, identificaron el área probable donde se arrojó el cuerpo, lo que ayudó a concentrar la búsqueda. Con todas estas pruebas acumuladas, la policía consideró varias teorías. Una era una disputa personal, quizás financiera, que llevó a alguien a acabar con la vida de Platt y deshacerse del cuerpo para encubrirlo. Otra teoría apuntaba a una posible implicación del crimen organizado, sugiriendo que Platt pudo haber sido blanco de conflictos más profundos. Algunos especularon que podría haberse tratado de un suicidio disfrazado, montado para parecer un asesinato, pero los signos de sujeción y la forma calculada en que se había lastrado el cuerpo hacían que eso fuera poco probable. También se consideró la posibilidad de un secuestro y asesinato intencional. Los investigadores analizaron la situación financiera de Platt y sus vínculos sociales, con la esperanza de descubrir qué pudo haber motivado a alguien a silenciarlo. Junto al análisis de las pruebas físicas, la policía también recopiló declaraciones de amigos, familiares y compañeros de trabajo de Ronald Platt. Cada persona ofreció una perspectiva distinta sobre su vida y carácter, ayudando a los investigadores a reconstruir los últimos días antes de su desaparición. Surgió una imagen compleja, aunque muchas preguntas seguían sin respuesta. A medida que se reunía toda esta información, desde los guardacostas hasta los laboratorios forenses, especialistas en océanos y la policía local, todos los datos fueron analizados minuciosamente, paso a paso, desentrañando el misterio más profundo detrás de la muerte de Ronald Platt. Este caso resultó ser mucho más que una investigación criminal común. Se convirtió en una historia llena de giros inesperados, motivos ocultos, secretos personales y vínculos con un mundo oscuro. Y la historia está lejos de terminar. Aún quedan muchas revelaciones dramáticas por descubrir. Cuando el cuerpo de Ronald Platt fue descubierto frente a la costa de Devon en julio de 1996, los investigadores siguieron una pista crucial: su reloj Rolex. El número de serie los condujo a un hombre llamado David Davis, supuestamente la última persona en contacto con Platt. Cuando la policía se acercó a Davis para hacerle algunas preguntas, su comportamiento generó sospechas de inmediato. Evitaba el contacto visual, daba respuestas vagas, caía en silencios y cambiaba de tema con frecuencia. Clásicos signos de alguien que intenta ocultar algo. Las sospechas aumentaron cuando los vecinos aseguraron que el hombre que vivía allí no era David Davis, sino Ronald Platt. Decían conocer a Platt desde hacía años, tanto por su nombre como por su rostro. Esta contradicción despertó una teoría alarmante: alguien había robado la identidad de Platt. Al revisar los registros financieros de Davis, la policía descubrió que había estado usando cuentas bancarias y tarjetas de crédito a nombre de Ronald Platt. Más preocupante aún, había documentos con la firma de Platt fechados después de su muerte confirmada. Esto sugería claramente que alguien estaba suplantando su identidad para obtener beneficios personales. Toda la evidencia apuntaba a Davis. Además, el velero de Davis estaba amarrado cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de Platt, posiblemente utilizado para llevar a la víctima mar adentro y deshacerse de ella. Los registros telefónicos ubicaban a Davis en la misma zona durante el tiempo estimado del crimen. Poco a poco fue emergiendo una imagen perturbadora. El 31 de octubre de 1997, la policía arrestó a David Davis. El análisis de huellas dactilares reveló una verdad impactante. David Davis era en realidad Albert Johnson Walker, un fugitivo internacional y uno de los criminales financieros más buscados de Canadá. Walker había sido un empresario exitoso, pero su verdadera historia era una estela de fraudes durante los años 80. Estafó a más de 70 personas por un total de $3,2 millones. Al enfrentar cargos graves, huyó a Europa con su hija biológica, Sheena, y comenzó una nueva vida bajo identidades falsas. Ya en Inglaterra, haciéndose pasar por David Davis, Walker conoció a Ronald Platt y a su novia Elaine.
Con el carisma de un hombre de negocios refinado, ganó su confianza rápidamente. Les regaló boletos de ida a Canadá, lo que convenció a la pareja de que tenía buenas intenciones. Entonces llegó la trampa. Walker los convenció de dejar documentos personales, certificados de nacimiento, licencias de conducir, firmas. Estos se convirtieron en la llave para que Walker asumiera completamente la identidad de Ronald Platt. Con ellos podía abrir cuentas, firmar contratos y vivir bajo otro nombre sin levantar sospechas. Pero la farsa no terminó ahí. Walker vivía con su hija Sheena, pero fingiendo ser una pareja casada. Ella usaba el nombre de Noel Platt y juntos tuvieron 2 hijos. Aunque la paternidad nunca fue confirmada, la familia operaba bajo una fachada cuidadosamente construida, ocultándose a plena vista. Albert Walker era un criminal que combinaba inteligencia con crueldad. No solo falsificaba documentos, manipulaba personas, usaba la confianza como arma. Al interactuar con Ronald Platt, Albert Johnson Walker era como un lobo con piel de cordero. Se mostraba como un amigo amable y servicial, pero detrás de esa máscara se escondía un depredador frío y calculador. La naturaleza confiada de Platt, su falta de habilidades sociales y sus dificultades económicas lo convertían en el blanco perfecto. Cuando regresó al Reino Unido tras una breve estancia en Canadá, sin empleo estable y con problemas financieros, su reaparición fue algo que Walker nunca anticipó. Para Walker, Platt no era solo un rostro familiar, sino una amenaza real. Podía exponer toda la red de mentiras que Walker había tejido durante años. Si acudía a la policía o mencionaba la coincidencia de identidades, todo, la fuga, la suplantación, el fraude financiero, saldría a la luz. Como alguien que había estado huyendo casi una década, Walker entendía el peligro y sabía que dejar vivir a Platt era demasiado arriesgado. Desde que supo que Platt había regresado a Inglaterra, Walker comenzó a planear una solución final. No fue defensa propia, fue un plan deliberado, meticulosamente calculado. Primero se mostró amigable. Volvió a reunirse con Platt con actitud cálida, ofreciéndole apoyo. Platt, aún confiando en él, no sospechó nada. Durante ese tiempo, Walker observó sus hábitos, rutinas y vulnerabilidades. El hecho de que Platt no tuviera ingresos estables lo hacía susceptible a falsas oportunidades. Después de mantener la ilusión de una amistad durante un tiempo, Walker invitó a Platt a un paseo en velero, una actividad común entre la clase media británica. Para Platt sonaba inofensivo, 2 amigos en el mar. No sabía que sería su último viaje. Walker planeó meticulosamente cada detalle. Eligió un día despejado con aguas tranquilas, poco tráfico y un riesgo mínimo de ser visto. Revisó su velero para que no presentara problemas y no atrajera atención. Pero una de las partes más escalofriantes de su plan fue el ancla. Walker preparó un ancla de 4,5 kilogramos, no para estabilizar el barco, sino para hundir un cuerpo. La elección del peso del ancla, su forma y el tipo de cuerda se hizo con extremo cuidado. Walker sabía que si no era lo suficientemente pesada, el cuerpo podría eventualmente salir a la superficie. Si la cuerda no era segura, las corrientes oceánicas podrían arrastrar el cuerpo. Cada detalle fue calculado para mantener los restos de Ronald Platt ocultos en el fondo del mar, fuera de vista y desaparecidos para siempre. El día señalado, los 2 navegaron unos 10 kilómetros mar adentro. Tal vez hablaron, compartieron una bebida, se relajaron, pero solo uno sabía que no habría retorno. Cuando llegó el momento, sin otras embarcaciones cerca y con Platt desprevenido, Walker actuó. No se sabe exactamente cómo, las pruebas forenses eran mínimas. Los expertos creen que Platt probablemente fue golpeado o incapacitado primero, y luego atado al ancla mientras estaba inconsciente o ya sin vida. Esto habría evitado cualquier lucha o grito de ayuda, algo que podría haber llamado la atención no deseada. Walker luego arrojó el cuerpo al mar, confiando en que el peso lo mantendría hundido. Regresó tranquilo a tierra y retomó su vida como si nada. Usando la identidad de Platt, siguió haciendo transacciones con firmas falsas e información bancaria, creyendo que todo estaba resuelto. Pero la naturaleza tenía otros planes. El mar, impredecible e implacable, no guardó su secreto. En los días siguientes, el cuerpo de Platt flotó de nuevo a la superficie, arrastrado por las mareas cambiantes hasta que finalmente fue descubierto por un pescador. Todos los cálculos cuidadosos de Walker se desmoronaron debido a un factor que pasó por alto: la flotabilidad natural del cuerpo humano y la imprevisibilidad de las corrientes oceánicas.
Con el arresto y la desenmascaración de Walker, finalmente se expuso la verdad, no solo sobre el destino de Ronald Platt, sino también sobre el hombre que había robado su nombre, su vida, y en última instancia, la había terminado. Albert Johnson Walker no era solo un estafador, era un individuo manipulador y peligroso que usaba el engaño y la violencia para protegerse. Se convirtió en un ejemplo viviente de hasta dónde pueden llegar algunas personas para mantener sus mentiras, dispuestas a sacrificar a cualquiera que se interponga en su camino. Tras su arresto y la impactante revelación de que en realidad era Albert Johnson Walker, un estafador buscado a nivel mundial, Walker fue llevado a juicio en el Reino Unido, acusado de quitarle la vida a Ronald Platt. El juicio comenzó en 1998 en el Tribunal de la Corona de Exeter y atrajo gran atención de los medios internacionales y del público debido a la extraña y sofisticada naturaleza del caso. Uno de los momentos más dramáticos fue cuando Sheena Walker, la propia hija de Albert, aceptó testificar contra él. En el tribunal, Sheena recordó que la noche en que Platt murió, su padre regresó muy tarde, frío y en silencio. Cuando le preguntó dónde había estado, respondió simplemente que había salido a navegar solo para despejar su mente. Sheena admitió que vivió toda su vida bajo el control total de su padre. No solo manipulaba su comportamiento, también influía tanto en sus pensamientos que se sentía hipnotizada, incapaz de resistirse. Reveló que durante años se vio obligada a fingir ser la esposa de su padre para ayudar a ocultar su identidad mientras estaban prófugos. Aunque afirmó no saber qué le ocurrió a Platt, dijo haber sentido un miedo extraño durante el tiempo en que Platt regresó al Reino Unido, como si presintiera que su padre planeaba algo. Su testimonio, junto con la abrumadora evidencia, objetos encontrados en la escena, el ancla, registros telefónicos, documentos falsificados, movimientos financieros y el reloj Rolex, aún funcionando en la muñeca de Platt, pintaron el retrato de un hombre frío, calculador y completamente carente de remordimiento. El 6 de julio de 1998, Albert Johnson Walker fue condenado a cadena perpetua por asesinato. El juez declaró que se trató de un crimen premeditado cometido para proteger una identidad robada y describió a Walker como un individuo extremadamente peligroso. Como resultado, la sentencia no incluyó posibilidad de libertad condicional. Pero esto estuvo lejos de ser el final. Tras la condena en el Reino Unido, Walker fue extraditado a Canadá, donde enfrentó una larga lista de delitos financieros, incluyendo fraude, robo y lavado de dinero. Antes de huir, había estafado a más de 70 personas, incluidos ancianos y antiguos amigos, por un total de más de $3.2 millones canadienses. Su historial delictivo era extenso y fue juzgado múltiples veces, recibiendo sentencias adicionales. El caso de Albert Johnson Walker no solo sacudió al Reino Unido y a Canadá, sino que también sirvió como una poderosa advertencia sobre el robo de identidad y el fraude financiero transfronterizo. Walker no era el tipo de delincuente violento que la gente suele imaginar. Representaba un nuevo tipo de criminal, inteligente, manipulador y hábil para explotar la confianza. Utilizaba su encanto, modales pulidos y elocuencia para atrapar a las personas en su red de engaños. Adoptaba identidades ajenas como si fueran propias, deslizándose sin esfuerzo en roles que no le pertenecían. Walker también demostró lo peligroso que puede ser alguien que sabe desaparecer del sistema, viviendo sin ser detectado por la sociedad, sin una identificación real. Si el cuerpo de Ronald Platt no hubiera reaparecido por casualidad, la verdadera identidad de Walker podría haber permanecido oculta para siempre. Más allá del fraude y las identidades falsas, este caso también reveló el devastador poder del control psicológico dentro de dinámicas familiares tóxicas. Sheena Walker, su hija, no fue solo una testigo, fue una víctima. Durante años vivió bajo una identidad falsa, manipulada tan profundamente por su padre que ya no se reconocía a sí misma. Su historia es un llamado de atención. La familia no siempre es un lugar seguro, especialmente cuando el abuso emocional es sutil, duradero y profundamente arraigado. Hoy, Albert Johnson Walker permanece tras las rejas, despojado de su libertad. Pero el daño que causó sigue vivo, en los recuerdos de sus víctimas, en el dolor de los seres queridos de Ronald Platt y en la conciencia pública. El cuerpo que debía permanecer oculto en el fondo del mar se convirtió en la clave que expuso toda la verdad. Por más cuidado que haya tenido, Walker no pudo escapar de lo inevitable, ser llevado ante la justicia. Este caso es un poderoso recordatorio de que ningún crimen puede permanecer enterrado para siempre. Por más inteligente o meticuloso que sea alguien, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.
Y así concluimos nuestra historia sobre el caso de Albert Johnson Walker, el hombre que obligó a su hija a hacerse pasar por su esposa para mantenerse prófugo. Sabemos que este caso genera muchas opiniones, así que si tienes algo que compartir, déjalo en los comentarios. Gracias por ver el video de hoy. No olvides dar like y suscribirte para más historias extrañas, escalofriantes e impactantes, solo aquí en nuestro canal.